Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Eh, bueno, muy buenas tardes a las personas que se están conectando. Mi nombre es Juan Francisco Guevara. Actualmente estoy cursando semestre 13 en la Universidad de La Sabana y soy interno Junior Elite de Pediatría. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante. De pronto han escuchado que eso lo digo durante nuestros encuentros y efectivamente, sí, como toda la parte de las generalidades y la parte de urgencias es completamente relevante en estas situaciones, vamos a iniciar con este tema acerca del manejo pediátrico del oxígeno y la vía aérea. Por eso, vamos a ir revisando ciertos aspectos, particularidades y también tengan presente que esta presentación es también para ustedes y que ustedes tengan esto como una guía en algún momento que lo lleguen a necesitar y necesiten algo de un recurso rápido. Es por eso que van a encontrar algunas tablas que de pronto no vayamos a tener un acercamiento tan profundo, sino que son resúmenes de todo lo complejo que podríamos llegar a hablar y que sean resúmenes muy rápidos. ¿Listo? Muy bien. Estas fueron las referencias bibliográficas que utilicé para esta charla. Realmente, en general, encontramos ahí varias de UpToDate, artículos españoles y libros de referencia para nosotros en el área de la pediatría en el aspecto de urgencias. Entonces, tengamos esto presente para que sepamos que es una información actualizada y que todos los estándares que podamos hablar durante este encuentro pues, se encuentran bajo estos regímenes. Muy bien. Entonces, en nuestra tabla de contenido vamos a hablar primero de una introducción, aspectos básicos, segundo de la oxigenoterapia, sus indicaciones, dispositivos y particularidades, la vía aérea, manejo básico literalmente para salvar la vida de un niño, y cuarto, pero no menos importante, ¿qué es una secuencia rápida? ¿Qué son las 7 Ps? Y cómo vamos a obtener una intubación exitosa en el aspecto de la vía aérea del paciente pediátrico. Muy bien. Entonces, continuando con lo que viene siendo la introducción. La historia del oxígeno. ¿Quién descubrió eso? Eso ocurrió en 1774. Este señor llamado Joseph Priestley encontró esto a través de sus estudios de gases y demás, entre todos los posibles gases descubiertos por él, pues encontramos este que inicialmente fue denominado el aire desflogistado y también lo denominamos hoy en día como oxígeno. Un médico francés empezó a realizar sus estudios mm, formalmente con el oxígeno como si fuese un fármaco para poder ayudar a los síntomas de sus pacientes con tuberculosis y desde este momento, desde el siglo XVIII, es que hemos tenido esta incursión en la medicina del oxígeno como un fármaco. Entre los mayores Nacho, avances encontramos, Nacho, qué sí, pena dime, interrumpirte, es que no sé si soy solo yo, pero no me están pasando las diapositivas. ok, si quieren, ahí, No, no están pasando. ok, denme un momento, la miramos. Ver, ahí no sé si les sale la pantalla como cargando. Sale en la misma diapositiva. Ok, espérenme un momentico. Vamos a mirar por acá. Ahí continuamos en la misma diapositiva o cuál están viendo en este momento. La del título. Ok, espérenme un momento entonces.
Ahí ya logran ver la diapositiva en la que íbamos. Sí, listo, ahí súper, súper, ya se ve. Ok, listo, 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 perfecto. Bueno, entonces continuando con esto. Ya en lo que vendrían siendo en años después, el famoso médico John Scott Haldane, padre de la fisiología respiratoria, describió esto que encontramos aquí en pantalla. De pronto, varios de nosotros lo hemos visto alguna vez en nuestras vidas, la curva de disociación de la hemoglobina y cómo, según el grado de oxigenación que tiene esta proteína, puede volverse incluso más afín al dióxido de carbono. Es por eso que nosotros debemos tratar de evitar las situaciones extremas para nuestro organismo, evitar la acidosis y la alcalosis, evitar una hipotermia o una hipertermia o situaciones en las que la hemoglobina pueda tener esta mayor afinidad por el dióxido de carbono que están expuestas aquí, ¿sí? Como les digo, esto es parte de la historia del oxígeno en la medicina y cómo viene siendo de relevante para nosotros. Muy bien. Esto es un principio que se utiliza en los dispositivos de la oxigenoterapia. En los años 60, el señor Earl Campbell utilizó este principio, el efecto Venturi, ¿sí? Hecho a partir de las fórmulas de Bernoulli. Este tipo de artefactos empezó a mezclar el oxígeno con el del ambiente, en el cual nosotros pasamos de un diámetro y una velocidad distinta a un punto tan pequeño en el cual existe succión de lo que esté en el ambiente exterior, ¿sí? Entonces, este efecto lo que nos permite es combinar un oxígeno, en este caso, que viene siendo administrado por una fuente número uno, y a través de este principio de succión, nosotros también tratamos de colocar el aire ambiente. Y así vamos a poder tener la posibilidad de modular esas concentraciones porcentuadas de oxígeno que se le han administrado al paciente. Bien, entonces esto es muy importante para tenerlo presente y cómo al final el flujo de salida termina combinando tanto al oxígeno como al aire ambiente del paciente. Muy bien. Algunos conceptos de interés, varios podríamos ya haberlos escuchado en algún momento. La famosa FiO2 viene siendo la concentración de oxígeno, bien sea de forma porcentuada o por fracción de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que en el aire nosotros encontramos un 21% de oxígeno al aire normal, ¿sí? Eso nosotros lo podemos tratar de elevar o disminuir en ciertas situaciones patológicas. Pero esto, ¿en qué es útil? En todos los dispositivos que vamos a poder ir modulando esa respuesta del oxígeno del paciente. Bien, entonces eso es un concepto fundamental para todo lo que se viene. La hipoxemia, a diferencia de la hipoxia, viene siendo un bajo contenido de oxígeno en la parte sanguínea, y la hipoxia a nivel tisular, la anoxia, pues es la ausencia de la oxigenación tisular. La hipercapnia es un aumento del dióxido de carbono a nivel arterial. La ventilación viene siendo el fenómeno del intercambio gaseoso, y la famosa complianza, que es como el término más adecuado en español, aunque en inglés se le diga compliance, y es, digamos, continúa siendo muy utilizado en la literatura médica, hace referencia a la distensibilidad pulmonar y que nos permite un cambio de volumen en estas estructuras para tratar de introducir los gases del aire ambiente. Muy bien. Hay unos parámetros respiratorios que nosotros evaluamos en los niños, esos cuales vienen siendo la frecuencia respiratoria. Aquí encontramos una tabla en la que nosotros podemos ir identificando cómo, a partir del momento en el que nacemos, nuestro sistema autónomo regula las respuestas, incluso de la frecuencia respiratoria, y cómo llegan a ser de 40 a 60 respiraciones por minuto a una vida adulta de 12 a 16, incluso dicen algunos de 14 a 18 o hasta 20. La saturación de oxígeno, toda la proporción de hemoglobina oxigenada en la sangre, los parámetros de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. Hay uno que es demasiado importante en el área de los cuidados intensivos, que se llama el cociente PAFI, ¿sí? O cociente PAO2, PIO2. Este que nos permite evaluar, relacionar lo que inspira el paciente y cómo podemos mantenerle la presión arterial de oxígeno.
Dependiendo de cómo sea esta relación, nosotros podemos ir clasificando la gravedad de la hipoxemia del paciente. Lo normal es que sea mayor de 300 y de ahí para abajo, yendo de 100 en 100, vamos a irlo clasificando como un grado de hipoxemia leve, moderado o grave. Eso es el cociente PAFI, muy útil en los cuidados intensivos y en varias clasificaciones en este tipo de pacientes. Y más aspectos por conocer. Digamos que esto viene siendo más ligado al área de la anestesiología, pero aquí se los dejo enunciados, lo que viene siendo el contenido arterial y venoso del oxígeno, la saturación arterial, cómo se puede calcular, el aporte o AO2 de oxígeno, la captación del oxígeno, la proporción del oxígeno, y la saturación venosa. Todos esos son parámetros que son demasiado complejos, no son, digamos, muy útiles en el aspecto práctico de urgencias, porque ahorita vamos a ver qué parámetros sí se utilizan con mayor frecuencia y mayor utilidad y no tanta complejidad, sino que esto viene siendo, como les digo, más utilizado en el área de anestesiología e incluso de los cuidados intensivos. Muy bien. En la parte de la oxigenoterapia, nosotros, ¿cómo la podemos definir? Aquel aporte de oxígeno a un paciente que sea mayor a la concentración del aire ambiente, o sea, más del 21%. ¿Esto porque es necesario? Ya vamos a ver sus indicaciones, pero esto se puede realizar de forma espontánea o mecánica. El paciente puede respirar por su cuenta o de forma mecánica, es decir, que tenemos que ayudarle en cierta medida a que su patrón ventilatorio pueda mejorar con ciertas especificaciones de algunos dispositivos que les mencionaré. Hay unos objetivos y requisitos. ¿Cuáles son los objetivos de la oxigenoterapia? Tratar o prevenir la hipoxemia y sus efectos secundarios, es decir, la hipertensión pulmonar, la acidosis metabólica, la poliglobulia y la hipoxia tisular. Todo eso viene siendo importante. También en los niños ayuda mucho a mejorar el esfuerzo respiratorio. Y ustedes se preguntarán por qué aquí hay una sopa en esta imagen. Pues porque esos son los requisitos del oxígeno. Es caldo con humo, ¿sí? Es calefaccionado, dosificado, continuo, humidificado y monitorizado. Son las 5 características de la oxigenoterapia y que son supremamente importantes para tratar de tener todo, digamos, fríamente calculado, monitorizado y que todos sepamos que estamos haciendo las cosas bien. Un oxígeno que no tenga dosis está mal puesto, que no tenga calefacción, ya veremos cuándo. Que no sea continuo. ¿Por qué? Humidificado. ¿Cuándo se debería hacer? ¿Monitorizado? Siempre. Esas son las preguntas que uno debería hacer. Y eso es lo que vamos a ir revisando. Entonces, indicaciones agudas de la oxigenoterapia. Nosotros, digamos, tenemos dos pilares básicos. El primero es la hipoxemia, obviamente, el contenido arterial de oxígeno que se ha disminuido, pues nosotros debemos ayudar a que el paciente pueda suplir esas necesidades tisulares del gas y que permita una adecuada perfusión. Eso se puede ver alterado en todas las condiciones que ustedes encuentran en pantalla por las características que encuentran aquí enunciadas. Entonces, neumonía, bronquiolitis, asma, atelectasias, enfermedades neuromusculares, incluso casos de cardiopatías congénitas y pacientes que tienen disminución de su FiO2 por grandes alturas. Eso se ve muy frecuentemente en algunos hospitales cuando los pacientes llegan de viaje o son naturales y residentes de tierra caliente, ¿sí? Y llegan aquí a Bogotá. Entonces, eso genera una descompensación abundante y es una indicación para ayudarles a ese esfuerzo respiratorio. Es importante tener presente las famosas zonas de West, en las cuales la relación ventilación-perfusión viene cambiando a lo largo de los sectores de arriba abajo en el pulmón, siendo la zona 1 más ventilada que perfundida, mayor prelación por la función alveolar que la función venosa. Y en la zona inferior, las bases, viene siendo un aporte mayor de oxígeno, perdón, de sangre, debido al mismo efecto gravitacional en nuestros pulmones. Eso es algo importante, porque esos desequilibrios que pueden ocurrir ahí son el 80% de las causas por las cuales los niños llegan a una unidad respiratoria aguda en urgencias, y vienen siendo las neumonías, bronquiolitis, asma y atelectasias. La hipoxia no hipoxémica suena complejo, pero no tanto. Es la segunda indicación aguda de la oxigenoterapia. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos en los tejidos bajo aporte, bajo
¿cómo decirles? Como bajo soporte de ese oxígeno que no lo está pudiendo aprovechar a pesar de tener una buena concentración en su sangre, ¿sí? Entonces, en la sangre tenemos una hemoglobina perfecta, pero los tejidos no lo están haciendo como se debe. ¿Eso por qué puede llegar a ocurrir? En situaciones de bajo gasto, anemia, insuficiencia cardíaca y choque hipovolémico. Y en una muy especial, que es la que ustedes encuentran en pantalla, por lesión celular, en especial de los vasos sanguíneos y a nivel neurológico, el monóxido de carbono. Es una indicación, no la olviden, porque no todo es signo de dificultad respiratoria o de saturación. Estos niños pueden presentarse perfectamente con una saturación normal, pero ante una intoxicación por monóxido de carbono, la cosa es distinta. Pacho, Sí, cuéntame. discúlpame, no sé si es como mi internet, pero no estoy viendo la diapositiva. Pues no sé si de pronto Ok, alguno otro sí la está espérame. viendo para saber, porque ya me conecté también desde el celular. Estaba en el iPad y Sí, no sale. No, Pacho, a mí vamos a, tampoco me está saliendo. listo, vamos a intentar voy a conectarme aquí desde el celular para poder presentarles Listo, Pacho. y listo, no se preocupen. Ok. Listo, perfecto. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí se te escucha. Sí, Listo, Pacho. muy bien. Entonces vamos a colocar por acá. Entonces esta presentación. Listo. Ya les voy a volver a compartir. Sí, no sé ahí qué pasó, pero bueno. Listo. Muy bien. Ahí están viendo la pantalla de mi celular. Sí, Pacho, ahora sí ya se ve perfecto. Listo. Excelente. Entonces, Listo, Pacho. ya íbamos por acá. Bueno, creo que nos adelantamos un poquito mucho. Espérenme. Espérenme. Listo. Ahí ya estoy llegando a la diapositiva en la que íbamos. Y muy bien. Listo. Y ahí ya les voy a volver a poner la diapositiva. Listo. Bueno, entonces, ahorita estábamos hablando acerca de estas indicaciones, ¿no? De cómo hablábamos del monóxido de carbono, por qué viene siendo una indicación tan bien importante para la oxigenoterapia. Y aquí vamos. Entonces, hay otras indicaciones agudas complementarias. Aquel niño con infección respiratoria aguda, sí, ya lo habíamos mencionado en el desequilibrio de la ventilación-perfusión, pero cuando tenga cianosis, imposibilidad para beber, inquietud, tirajes, quejido o taquipnea, es una indicación según la OMS de iniciar la oxigenoterapia también. Entonces, es algo que toca tener presente porque a pesar de tener una buena saturación de oxígeno o lo mínimo requerido, ante cualquiera de estos signos, ya el esfuerzo respiratorio es manifiesto y es necesario instaurar una oxigenoterapia sí o sí. En indicaciones crónicas, nosotros tenemos varias, pero las más escuchadas obviamente son las causas pulmonares y cardíacas. En los niños, ¿qué se puede encontrar? Sobre todo en los neonatos, la famosa displasia broncopulmonar. Para eso
es el requerimiento de oxígeno en los niños pretérmino, que, digamos, tiene ciertos criterios de llegar a las 36 semanas postconcepcionales y demás, para definirse como una displasia broncopulmonar. En esos casos, es una indicación crónica y es de las fundamentales de oxigenoterapia por un largo plazo. También se encuentran todas las que tienen aquí en pantalla: fibrosis quística, bronquiolitis obliterante, bronquiectasias, anormalidades de la pared torácica, miastenia grave, por ejemplo, enfermedades neuromusculares, apnea del sueño, síndrome de Down u obesidad mórbida que lleguen a afectar el tema de la oxigenación en el niño. Aquí existen ciertas diferencias principales con el adulto y tener presente que la mayoría de los niños mejoran con el oxígeno y en un futuro es probable que ese paciente ya no lo vaya a requerir, a no ser que sea una condición predominantemente hereditaria o congénita con la que el niño necesite el oxígeno por el resto de su vida. También es útil tener presente, como les mencionaba, las cardíacas, la hipertensión pulmonar, las cardiopatías con hipertensión pulmonar y también en los cuidados paliativos ante niños con disnea y que presenten alguna condición que requiera de este tipo de cuidados, es una indicación de carácter crónico. La oxigenoterapia a largo plazo, aunque no tiene criterios universales, se recomienda en estas tres situaciones: en hipoxemia, en un niño estable, o si no sería una oxigenoterapia aguda, en una desaturación durante el sueño y la presencia de estos hallazgos que son principalmente cardiovasculares, principal la hipertensión pulmonar. Esos son indicaciones que el niño vaya a irse a su casa con el oxígeno. Entonces, para eso vamos a hablar de esos materiales necesarios, porque son importantes tanto en el hospital como en el aspecto ambulatorio de los niños. Lo primero es una central de oxígeno, ¿sí? Eso lo encontramos en los hospitales. En el caso del hospital y el manejo ambulatorio, nosotros utilizamos son las fuentes de oxígeno, que son las balas de oxígeno, las balas portátiles, los concentradores sobre el oxígeno líquido, que son más costosos. La duración, curiosamente, de estas balas de oxígeno o dispositivos se puede calcular a través de esta fórmula. La duración en minutos la pueden hallar de esta manera, ¿sí? Para balas pequeñas y para balas grandes. Los manorreductores, ¿qué vienen siendo? Estos ya están incursionados en los hospitales, no es necesario ajustarlos. Sí vienen siendo para para las balas de oxígeno ambulatoria, que sí se requiera un manejo de la presión que se le va a dar al niño, pero usualmente vienen ya ajustadas. Los famosos flujómetros son los de la bolita, que uno mira y que están acoplados al manorreductor y generan esa cantidad de flujo regulable que uno le administra al paciente. El famoso humidificador es ese recipiente plástico cilíndrico que está usualmente lleno de agua y que hace burbujitas. Ese se llena con agua destilada estéril, no con agua de la llave, porque todo lo que va en este dispositivo va a ir a la vía aérea del paciente y es necesario evitar la irritación, inflamación y resequedad de la mucosa a través de este, pero también tener presente en esos cuidados, porque incluso hay especialistas que dicen que aunque eso se requiera para no llegar a generar tanta molestia con la administración del oxígeno, pueden llegar a limitar el uso del humidificador por el riesgo de las infecciones respiratorias por bacterias a un umbral de 3 litros por minuto. Pero esas son recomendaciones que se les ha dado a algunos expertos, pero las guías que se encuentran hoy en día para la oxigenoterapia en niños no lo recomiendan del todo. Es predominante el uso de humidificador para todos los casos, no es de los 3 litros por minuto, porque eso mejora la comodidad del paciente. El calentador está indicado, eso sí, tiene una indicación específica desde los 4 litros por minuto. ¿Y esto por qué? Porque el oxígeno es frío. Al ser un gas comprimido en una bala que está expuesta al aire ambiente y más aún en algunos hospitales a los ambientes fríos en general, esto va a ser irritante y molesto y además puede llevar al niño a una hipotermia inducida por este fármaco.
por eso que toca utilizar agua tibia en el humidificador o un calentador en específico. Muy bien. Estas son las fuentes de oxígeno, digamos que son ciertas ventajas y desventajas. Lo que más se encuentra aquí en Colombia son las balas de oxígeno comprimido. Lo que menos he visto, al menos, son las de oxígeno líquido. Solamente la he visto una vez en mi vida, pero son costosas y se dan sobre todo en casos de oxigenoterapia a largo plazo en niños. El único caso que he visto fue en un caso con trisomía 21. Entonces, son dependiendo de las autorizaciones que uno pueda llegar a dar y lidiar con ese caso para mejorar esa experiencia también de la familia, que es obviamente difícil, y que sea un dispositivo portátil más sencillo de manejar y transportar. Bueno, sistemas de aporte espontáneo. Entonces aquí ya empezamos con lo que a muchos les va a interesar de esta charla, y es entender qué es una cánula nasal, qué es una máscara de no reinhalación, etc. Todos esos dispositivos se les llaman sistemas de aporte espontáneo. La elección dependerá del estado clínico del paciente. Ahorita les mencionaré ciertas especificaciones, cuál es mejor y cuál no lo es tanto. Importante que gracias a estos es que el esfuerzo respiratorio en los niños pueda mejorar, pero a algunos los llega a molestar y agitar el hecho de administrarles oxígeno. Entonces, por eso existe algo que se le llama el flow-by o blow-by. Para esto es colocarle oxígeno al niño en su ambiente, ¿sí? Eso se le puede colocar a un familiar o un cuidador que tenga la fuente de oxígeno con el dispositivo no conectado al paciente para no agitarlo y podérselo dejar alrededor de su región facial. Eso no está estudiado en adultos, pero sí en niños. Da una FIO2 escasa de menos del 30%, pero quería mencionarlo porque no es un sistema de aporte espontáneo en sí, pero es una medida que podría utilizarse en aquellos niños que son muy ansiosos y no se dejan colocar el oxígeno. Entonces, empezamos con los sistemas de bajo flujo. ¿Esto qué quiere decir? Que un bajo flujo es cuando nosotros le damos una concentración de oxígeno menor que la del pico inspiratorio del paciente. O sea, que nosotros vamos a brindarle esa cantidad que no llega a superar ese margen de lo que inspira el paciente usualmente del oxígeno, sino que trata de subirle un poco, pero con cantidades que son menores a las que ha venido inspirando el aire ambiente, ¿sí? Entonces, toca tener eso presente. Los sistemas de bajo flujo y los de alto flujo no tienen una definición como tal a nivel universal. Entonces, toca tener ese principio básico ahí presente, que es el que más se escucha, dar menor concentración de lo que un paciente normalmente inspira. Muchas veces estos sistemas pueden ser insuficientes para las demandas inspiratorias y se utilizan predominantemente cuando los niños están estables, cuando tienen buena frecuencia respiratoria y tienen un buen patrón ventilatorio. En esos casos sí. Como pueden ustedes ver aquí en la pantalla, en este diagrama lo que encontramos es que el paciente normalmente estará respirando 3 litros por minuto, ¿sí? Que es lo del aire ambiente que rescata esta máscara. Pero con lo que le damos a través de la fuente de oxígeno, que son 2 litros por minuto, llega a inspirar la suma de ellos dos, 5 litros por minuto. Entonces, ese es el principio de manejar con este tipo de sistemas y cuáles vienen siendo y cómo trabajan este tipo de dispositivos. El primero de ellos y el más escuchado de todos es la cánula nasal de bajo flujo, porque hay una de alto flujo que ahorita vamos a ver. La modalidad más empleada en todo el mundo para la administración de oxígeno. Son ligeras, son cómodas, para muchos pacientes son incómodas, generan preocupación y generan ansiedad en muchos niños, sí, es cierto, pero es un muy buen dispositivo por lo fácil que es transportarse con él, ¿sí? A diferencia de las máscaras que veremos próximamente. Tiene una menor utilidad en aquellos respiradores bucales y cuando ocurren casos de apnea del sueño predominantemente. Ojo, una cánula nasal no debería utilizarse cuando damos flujos de más de 2 litros por minuto en neonatos, ni más de 4 litros por minuto en los demás pacientes pediátricos. Pero hay algunos estudios que dicen que incluso podría llegarse hasta los 6 litros por minuto. Eso ya es muy exagerado y toca pensar mejor en un dispositivo de alto flujo, porque como decíamos ahorita, estos se quedan insuficientes para las necesidades inspiratorias del paciente.
Este es otro. De pronto no lo he visto que se haya colocado, pero sí es útil, según lo que mencionan algunos libros. Es la cánula nasofaringea. Se utiliza un tubo de 6 a 8 French y muy útil en los lactantes para que podamos administrar flujos de máximo 2 litros por minuto. Entonces, ¿cómo debe medirse? Es importante, ahorita lo vamos a ver, para los casos que son críticos en los niños. Se debe medir del dorso, de la punta de la nariz mejor, al lóbulo de la oreja, y así se obtiene la distancia que se va a introducir de esta sonda. A través de esta sonda o cánula nasofaringea vamos a iniciar la administración del oxígeno a partir de la fuente que hayamos conectado. Como les digo, no podríamos dar más allá de 2 litros por minuto porque se queda insuficiente y no es el mejor dispositivo para poder dar este tipo de flujos tan pequeños. Y también porque un lactante no va a requerir tanta cantidad de oxígeno. No sé si lo hayan visto, pero casi siempre quedan con un 16avo, un octavo de oxígeno. Son cosas muy pequeñas. Para que un niño llegue a esta edad a 2, 3 litros por minuto, la verdad no es común. Una máscara simple, que es un dispositivo con 2 orificios laterales y que lo que permite es tener la entrada del aire ambiente. El principio básico de un dispositivo de bajo flujo, que es, digamos, lo único que no le gusta tanto a la gente, que es incómodo. También, aunque permite un buen ajuste a la vía aérea del paciente, no tiene tan buena comodidad para el uso de este tipo de dispositivos. Entonces, toca tenerlo presente. También tiene un reservorio natural, o sea, la máscara, lo honda que es, tiene unos 50 mililitros para reservar ahí oxígeno y brindar una FiO2 hasta de 30-50%. Ahora, en este caso, sí es importante tener presente que sí brinda 5 litros por minuto al menos. No se debería utilizar flujos menores de este tipo, porque ya a unos flujos menores el paciente empezará a reinhalar lo que ha expirado, o sea, el dióxido de carbono. No va a poder salir de buena manera. Por este problema de las máscaras simples fue que ocurrió el origen de las famosas máscaras de reinhalación y no reinhalación, que ahorita las veremos. Bueno, entonces como veíamos ahorita, son incómodas por el ajuste que tienen con esa correa elástica y también que a largo plazo pueden producir úlceras de presión, irritación en la piel y no es cómodo, obviamente, para la alimentación del paciente. Y aquí están las máscaras con reservorio, también llamadas máscaras de reinhalación o no reinhalación. En esta, la máscara de reinhalación parcial, tenemos una bolsa y ese es el principio de este tipo de dispositivos. Esas bolsas que van a contener. En este caso, esta máscara tiene 2 orificios laterales por los cuales se entra, sí, el aire ambiente, igual que la máscara simple, pero lo que vaya expirando el paciente va a ir quedando reservado en cierta medida en esta bolsa. Estos fueron dispositivos que se crearon en respuesta a la máscara simple, por lo que no eran tan avanzados. Aún permitían la reinhalación de cierta cantidad de dióxido de carbono, pero no tanto como la máscara simple. Hoy en día podría llegar a utilizarse en dado caso de que llegue a encontrar algo de esto en el hospital en el que se encuentren. Pueden dar FiO2 de 55 a 65%, flujos de 10 a 12, o sea, son cantidades muy buenas que pueden llegar a ser clasificadas incluso por algunas referencias como dispositivos de alto flujo, pero en este momento no tanto, porque aquí sí permite la reinhalación de dióxido de carbono. Su hermana, digámoslo así, que la máscara con reservorio de no reinhalación sí es muy útil en todo aspecto. Entonces, hasta el momento que hemos visto, la cánula nasal de alto flujo, la cánula nasofaringea y la máscara de reservorio de no reinhalación son los más utilizados hasta el momento de los que les he mencionado. En esta, sí nos permite una FiO2 gigante del 95%. Como les mencionaba, muchas referencias consideran esto de un alto flujo, pero no lo llega a ser tanto porque aunque evita esa reinhalación de dióxido de carbono,
no es un dispositivo en sí que aproveche el famoso efecto Venturi, que es uno de los parámetros para llamar a algo como de alto flujo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si se acuerdan, esos dos orificios que tenía la máscara simple, en este caso permite que salga el dióxido de carbono. Y en este caso, lo único que quede en esa bolsa es un reservorio de oxígeno puro. Entonces el paciente no va a volver a inspirar dióxido de carbono, no va a tener ese riesgo, pero lo que sí es necesario en este caso es que exista una respiración espontánea del paciente. Es un sistema de elección, como pueden estar viendo, en politraumatismo, en pacientes con shock y que han sido recién extubados. También todo paciente con neumopatía aguda, o sea, neumonía, telectasias, bronquiolitis y demás, que necesita este sistema, pero no llegue a oxigenar como debe, es un posible candidato a una ventilación mecánica, pero ahorita vamos a ver que hay un paso antes. Bien, entonces, hasta el momento, esos tres dispositivos son los más utilizados hoy en día y que utilizan ciertas ventajas para la administración de oxígeno en los pacientes. Por eso les traigo este resumen útil, porque no vayamos más lejos, pero todo este tema del flujo, la FiO2 y demás, puede llegar a ser tanto número que a uno lo confunde. Entonces es por eso que traigo esta tabla, para que ustedes la puedan tener ahí presente en sus celulares, en donde quieran revisarla, y ahí con cada uno de los flujos que ustedes vayan ajustándole, valga la redundancia, en el flujímetro del oxígeno, ahí ustedes van a decir, listo, le estoy aportando al paciente tanta FiO2, y qué tanto voy a esperar que el paciente vaya a recuperar según la respuesta que haya visto y la necesidad del flujo que haya administrado. Siendo así, pasamos a los de alto flujo, y que son los famosos sistemas de principio Venturi. En estos sí brindan más allá del gas inspirado normalmente por el paciente. Pero ¿qué es lo que pasa? En este caso, lo que hace este efecto es que nosotros colocamos esa fuente de oxígeno a un flujo determinado y a través de esa presión que permite el efecto Venturi es que entre ese oxígeno y llegue de manera exacta a la máscara y nosotros podamos administrar a nuestra, digamos, a nuestra conveniencia la FiO2 que deseemos en el paciente. Para eso existen unos sistemas ajustables de la FiO2, del flujo de oxígeno al cual debemos administrar, que vienen dados por un sistema de colores. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces, así, lo que ocurre es que el paciente no va a inspirar nada del ambiente, en realidad, ¿sí? O al menos del volumen corriente no, sino que es una mezcla entre el oxígeno y lo que le estamos administrando a partir de ese sistema Venturi y cómo lo puede aprovechar. Entonces, aquí están. Todos estos vienen siendo los dispositivos Venturi de colores. Aquí están con cada una de las FiO2 que pueden aportar. De 24 hasta 60 es lo que encontramos. Y esas son las convenciones que pueden ayudarles y administrar. Esta mascarilla pues aporta la FiO2 según lo que ustedes requieran y ese dispositivo de colores. Evita obviamente la reinhalación, permite flujos tan bajitos como 3 litros por minuto, pero necesita obviamente estar conectada a un regulador, que es este sistema de colores, conectada al dispositivo Venturi y demás. Bien. Lo otro incómodo en este tipo de sistemas de alto flujo es que no permite que el paciente hable ni coma. Entonces, es algo que definitivamente es incómodo en quienes son usuarios de ello. Entonces, si ustedes quieren administrar una buena FiO2, este es el sistema ideal. Y tienen que elegir entre cada uno de estos reguladores de colores cuál viene siendo el necesario para el paciente. Esta es una tienda. La tienda es un sistema de alto flujo que se rige por el principio Venturi, pero no de una forma tan, digamos, tradicional. Este es un nebulizador, en realidad,
Y es un caparazón plástico, como lo están viendo aquí en la pantalla. Es poco práctico porque impide pues, el examen físico, la interacción con el paciente, la administración de la alimentación y demás. Pero en los niños que tienen trauma facial, anormalidades craneofaciales y que no toleran la máscara simple o la mascarilla Venturi, este es un buen dispositivo para poder administrar hasta 50% de FiO2. Entonces es importante tenerlo presente. Es un sistema Venturi complejo porque tiene pues, unos orificios que ahí están configurados en todas las paredes de la tienda por los cuales va a entrar la administración de oxígeno de una forma distinta. Entonces ahí tener esa presente junto con esta, la cámara o campana, también llamada en inglés la oxyhood. En este caso, más utilizada en los neonatos y lactantes menores, permiten grandes FiO2. Lo mismo, es un sistema que se rige a partir del principio Venturi, pero que tiene la desventaja de no poder realizar un buen examen físico, la alimentación y cooperación con el paciente. También toca tener en cuenta que hay muchos niños que se van a sentir incómodos al estar en este tipo de cámaras. Pues el hecho de estar todo su hemicuerpo superior, su cabeza y demás, y que no puedan moverse a lo largo de su cama es algo muy incómodo. También que no se encuentran cámaras hechas para niños de más de esta edad, ¿sí? Entonces toca tener eso presente, que son sistemas que nos ayudan hasta este tipo de edades pediátricas y el resto deberían ser manejados con las máscaras de no reinhalación o mascarillas Venturi en el caso de que uno requiera grandes cantidades de FiO2. Este es un sistema de alto flujo que de pronto ustedes han incluso utilizado en el área de la simulación. Es la famosa bolsa autoinflable o llamada AMBU por su marca. Se utiliza no en un área de ventilación constante, ¿sí? Sino es más del ámbito de urgencias de forma asistida. Sus dos indicaciones predominantes son la RCP y el esfuerzo respiratorio inadecuado en los niños. Cuando los niños requieren de este tipo de dispositivos, nosotros tenemos ciertas ventajas y desventajas. Aquí es un dibujo muy bonito en el cual ustedes encuentran qué tiene de particular este tipo de sistemas. Entonces, la máscara, perdón, en el caso de la bolsa autoinflable, qué pena, ya, tenemos como ventajas que todos la sabemos utilizar, es presionar la bolsa y así va entrando el aire, ¿sí? Perfecto. En estas es necesario colocar un reservorio de oxígeno, porque o si no, el aire alrededor del paciente va a quedar completamente condensado de dióxido de carbono y nos va a ocurrir lo mismo de las máscaras simples. Y pues obviamente esa no es la idea. Entonces necesitamos reservar ese oxígeno puro en esta mascarita, perdón, en esta bolsa, qué pena, que está conectada a la bolsa inflable y así permitimos que mientras vamos administrando esa presión en el dispositivo, vaya entrando por presión positiva a la vía aérea del paciente y así lo podamos ir ventilando. Este dispositivo permite realizar PIP, ¿sí? O PEP, ¿sí? Como también lo conocen. Ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero por el momento es necesario tener ahí presente que tiene esa ventaja de dar el famoso PIP en los niños. Como desventajas, no es sencillo controlar el tiempo inspiratorio en estos niños. El tema del sello hermético es fundamental. Todos en las rotaciones de anestesiología o siempre que hemos tratado de dar AMBU, sea en simulación o en un ambiente clínico, todos hemos pasado por un escape de gas. Esa es la grandísima desventaja de este tipo de sistemas y es el sello en los pacientes. Sí, hay técnicas, ahorita se las voy a contar, pero no es tan sencillo como parece, o al menos como que requiere su práctica, ¿sí? Existen reservorios de todo tipo, permite una FiO2 mayor del 40% a estos flujos de 10 a 15 litros por minuto, y también tener presente que cuando ustedes dan esa presión positiva, hay algo, no sé si ustedes lo hayan hecho en algún momento, pero cuando ustedes presionan muy bien esa bolsa autoinflable, van a notar que se dispara este manómetro, ¿sí?
este que se encuentra acá, y genera una liberación a través de esa válvula que queda al lado de él, que se llama la válvula pop-off. ¿Eso para qué es importante? Para limitar la entrada accidental de oxígeno, que llegue a impedir esa presión inspiratoria positiva que le vamos a dar al paciente. Usualmente se dan de 35 a 45 centímetros de agua y hasta ahí, punto. Pero en los pacientes más pequeños toca tener mayor precaución y es ajustable. Entonces, cuando uno hace un buen sello, esa válvula sensa, literalmente, que hay tanta presión que toca escaparla de ahí y limita ese tipo de administraciones y evita que se generen administraciones accidentales. Muy bien. La bolsa de la anestesia o bolsa inflada por flujo es importante para la administración del CPAP, ¿sí? Y también para dar flujo libre a los pacientes. Este tipo de bolsas, obviamente su nombre lo dice, la bolsa de anestesia, son utilizados en el ámbito quirúrgico predominantemente, requiere de una persona que tenga mayor práctica en ello, sobre todo por el ajuste de los parámetros que requiere. Sí, da una FiO2 incluso del 100% al paciente, pero está ese tema de lo complejas que pueden llegar a ser para colocar sus parámetros y utilizarlas. Eso es lo único. Sí, pueden ser difíciles de armar, pero ya hoy en día las máquinas de anestesia que se encuentran pueden dar incluso las instrucciones de cómo armarlo, pero los parámetros es una cosa distinta. Pueden dar flujos automáticos o asistidos en los pacientes con este tipo de bolsas infladas por flujo y es algo muy bueno. ¿Sí? También tiene una válvula liberadora de presión o pop-off y ahí ya tendríamos ese otro tipo de dispositivos. Y por último, la pieza en T. La pieza en T es literalmente colocar esto al paciente. Es una máquina en la cual uno le puede controlar la PIP y el PEEP, ¿sí? Para no decir pipipip. En ese caso, uno lo que puede ir ajustando es la necesidad del paciente. Entonces uno puede empezar con 4 centímetros de agua de PIP, de PEP, y cuando uno lo coloca en la cara del paciente, aquí tiene literalmente un botón y ahí se libera ese flujo de oxígeno que ustedes requieren y sale el gas perfecto, ¿sí? Es mucho más cómodo, pero de nuevo tenemos el tema de la parametrización de este tipo de dispositivos. Requiere más práctica para poder utilizarlo. Y lo otro es que no es tan frecuente encontrarla. La pieza en T permite una buena cantidad de humedad en el oxígeno del paciente, permite la administración de PIP y CPAP, ¿sí? Entonces, podríamos tener eso como una gran ventaja en la reanimación neonatal, sobre todo, y de pronto lo han visto en estas 3 imágenes que les he colocado de ventajas y desventajas, que son muy buenas para que tengan presentes esos 3 dispositivos posibles. La más utilizada, la bolsa autoinflable o el AMBU, ¿sí? Que es lo que más se encuentra. Hay casos especiales que se utilizan este tipo de mascarillas de traqueostomía, de pronto lo han visto en adultos. En los niños también se utilizan y lo que tienen son unos orificios con unas válvulas con filtro que deben cambiarse cada 4 horas para impedir que esas secreciones se acumulen e infecten el estómago de la traqueostomía y a través de estas es que se permite dar cuando los niños tienen ese tipo de vías aéreas artificiales, la administración de oxígeno suplementario si lo necesitan en el ambiente hospitalario. Y así son de ajuste elástico y se colocan alrededor de su traqueostomía. Listo, muy bien. Este es el resumen de todo lo que acabamos de hablar. Ahí se encuentran todo lo de las mascarillas Venturi, todo lo de las válvulas y reguladores que tienen y la tienda, el OxyHood, la bolsa anestésica, todo está acá, ¿sí? Entonces ténganlo ahí presente. Según el flujo que ustedes instauren, ¿qué FiO2 espera? La idea es que uno sepa que este tipo de cosas existen y cuando exista la indicación de poder administrar oxigenoterapia a un paciente, uno pueda trabajar con lo que tenga de ventajas y desventajas y se indique para el paciente. Bueno, este es otro tipo de resumen, ¿sí? También de UpToDate. Los otros eran de Pediadatos.
Este es un poco más extenso para que lo tengan ahí presente. Está incluso el blow-by o flow-by. Y está de ahí para adelante toda la posible administración de FiO2 que pueden tener, desde ese sistema, la cánula nasal de bajo flujo, hasta todos los sistemas de alto flujo que hemos mencionado. Este es un tema furor en pediatría, ¿sí? Sin duda, la cánula nasal de alto flujo ha cambiado las urgencias pediátricas a nivel mundial, ¿sí? Para quienes no la hayan escuchado, esto, ¿qué es? Es administrar por la misma cánula, las mismas gafas nasales, como también llaman, oxígeno a alto flujo, su nombre lo dice. Pero además tiene una gran ventaja y es que humidifica, calienta el aire y permite dar o sea, la cantidad, el porcentaje exacto que ustedes quieran de FiO2. Indicadísimo, súper estudiado en bronquiolitis, en los pacientes con dificultad respiratoria o falla ventilatoria. También se indica este sistema antes de pasar a lo que viene siendo la ventilación mecánica. Por eso les decía, ese tema de que pasar de la máscara de no reinhalación o la mascarilla Venturi de una a la ventilación mecánica, en los últimos 20 años eso ha cambiado gracias a esto. Y es que este es el paso del intermedio y poder darle a este paciente estas sesiones con cánula nasal de alto flujo mejora totalmente los desenlaces en ellos y la necesidad de hacer intervenciones más avanzadas. Bueno, muy bien. Como les mencionaba, las indicaciones han sido más estudiadas en el área de la bronquiolitis. Sin embargo, ha pasado este dispositivo desde cuidados intensivos, que era donde más se tenía, al área de urgencias. Es donde más se ha tenido ahora ese tipo de estudios y evidencia que se tiene de este dispositivo y cómo han dado incluso medicamentos nebulizados. No está indicado hoy en día por la escasez de evidencia que hay todavía, pero en un futuro probablemente se pueda dar nebulización a través de este dispositivo sin ningún problema por la evidencia que se tendrá a futuro. También en estos pacientes, como pueden ver, su uso es limitado en respiradores orales. Es por eso que el uso de chupo en ellos puede ayudar al beneficio en la cánula nasal de alto flujo. No nos gusta tanto el tema del chupo por los lactantes y la otitis media, aguda, etcétera, y el desarrollo neurológico, pero entre estas situaciones no hay problema. Y ayuda a que la oxigenoterapia tenga mayor eficacia y evitemos la ventilación mecánica. Entonces, se han propuesto varios mecanismos de acción de este tipo de dispositivos: el lavado del espacio muerto nasofaringeo, o sea, que toda la cavidad nasal esté con oxígeno, que se reduzca la resistencia, que acondicione óptimamente el oxígeno que se le administra al paciente con calefacción, humedad perfecta y una FiO2 ajustada perfectamente al paciente, y la presión positiva que puede brindar. Incluso, ahorita veremos que como este es un sistema automático, ya empezaron a utilizar estudios para el mantenimiento de apnea quirúrgica anestésica en los pacientes que están en salas. Entonces eso es muy chévere. Listo, ventajas. Evitamos la resequedad, sí, es un sistema humidificado, calefaccionado, resultados más prontos, esa es la grandísima ventaja. Los niños se recuperan perfectamente con las cánulas nasales de alto flujo. Permiten los hábitos cotidianos, no es una tienda, no es una cámara, no es una mascarilla Venturi que a un niño chiquito pues no le va a permitir que continúe con su lactancia como debía, ¿sí? Entonces toca tener eso presente. Y una de las cosas que más están llamando la atención es que puede ser tan bueno como el CPAP pediátrico. Entonces toca tener eso ahí presente. Bien. Este tipo de dispositivos requieren no requieren, más bien, de experticia para poder manejarlos. Esto tiene un tipo de sistemas, unas máquinas, que permiten ajustarle el flujo del oxígeno que se le administra al paciente, aquí lo están viendo, la temperatura que se le da al paciente y a cuánta frecuencia respiratoria. Bien, lo ideal es que nosotros mantengamos los siguientes parámetros. Entonces, una temperatura a 37 grados es lo que se utiliza, digamos, en todos los casos. Aunque sea ajustable, eso es lo que se ve en todo lado para maximificar la humidificación del uso del oxígeno. Las tasas de flujo, la famosa FiO2,
Todo eso se puede ajustar aquí. Y ahorita les voy a colocar una tabla en la cual ustedes sabrán, según la edad del paciente, con qué flujo empezar y cuál es el flujo máximo. Eso es muy chévere porque ya todo eso está estandarizado. Por eso es tan sencillo su uso y tan buena respuesta. Y aquí tenemos, pues sí, la FIO2 que va conectada con el flujo que le administramos al paciente. Muy bien. Y aquí tenemos. Esta es la tabla. El peso del paciente, ahí está. A qué flujo deberíamos iniciárselo y a cuánto sería el máximo para decir, este niño no respondió, ya deberíamos considerar la ventilación mecánica, ¿sí? Entonces ahí tengamos eso presente. ¿Bien? Ahí, espérenme un momento. Ya. Listo. Entonces, en el caso de las cánulas nasales no requieren un sello para funcionar. En ese caso no. Y para escoger la cánula perfecta debe ocupar un 50% del diámetro de la fosa nasal del paciente. Eso es algo importante para que lo tengan ahí presente. Entonces, aunque sí es necesario que permita cierta fuga y evite una una presión excesiva en la vía respiratoria, es necesario tener ese dispositivo así, con esa indicación. El 50% del diámetro interno de las fosas nasales es el parámetro que uno utiliza para saber cuál es la indicada para estos niños. Indicaciones ya son múltiples las que tenemos estudiadas. La dificultad respiratoria severa o la hipoxemia en los niños, principalmente en bronquiolitis. También los estudios que se tienen en auge en este momento son el estado asmático y el CRUP, y algunos casos de traqueomalacia, casos raros, pero que sí se han estudiado y ayudan bastante el tema de la cánula nasal de alto flujo. También la apnea de los prematuros, la enfermedad de la membrana hialina, o también conocido como el síndrome de dificultad respiratoria del neonato, la posextubación de los neonatos, y aquí lo que les estaba mencionando ahorita, en la preoxigenación y oxigenación apneica durante la intubación orotraqueal. O sea, ya para que uno llegue a decir que un dispositivo llegue a tal punto, es porque es muy bueno, ¿sí? O sea, que llegue a lograr lo que hace una bolsa inflada por flujo, es porque en verdad toca tenerlo en un futuro en todas las instituciones hospitalarias, porque esto cambió el tema de la oxigenoterapia y da un panorama muy bueno para los niños y su recuperación. Sí, ahorita los estudios más amplios han sido en adultos. En niños, sí, se tienen sobre todo en bronquiolitis, pero ustedes tienen un niño con dificultad respiratoria severa o una hipoxemia severa, pueden instaurárselo perfectamente, pero ante casos leves y moderados no está del todo estudiado, sino en los adultos. Entonces ahí sí, ténganlo presente, porque ahí es cuando uno ya puede decir, listo, es en verdad el último paso antes de la ventilación mecánica. Sí, existen complicaciones severas, pero es el menos del 1% de los casos, y así está dicho. La principal ha sido el neumotórax en los casos de estos pacientes, pero realmente es muy baja en comparación a los sistemas estándares y considerablemente menor frente al CPAP o la ventilación mecánica. Requiere menos esfuerzo, menores riesgos para el paciente y un beneficio gigante. Contraindicaciones: retraso en el manejo avanzado de la vía aérea. Si un niño está con un Glasgow que necesita una intubación orotraqueal, pues no vamos a pensar en colocar una cánula nasal de alto flujo como opción de primera línea. No, en estos casos está contraindicado. Una falla respiratoria hipercápnica, anomalías o lesiones craneofaciales que impidan la colocación de las gafas nasales, secreciones excesivas por la nariz o la boca, emesis activa, obstrucción intestinal porque genera ese escape de oxígeno a estas cavidades, ya lo mencionamos, el neumotórax y en este caso el neumoperitoneo, y la agitación o confusión del paciente que impida su tolerancia. Ahí sí, en esos casos toca considerar el paso siguiente. Hay otros sistemas paralelos, no los vamos a mencionar acá, sino en nuestra sesión de infecciones respiratorias, y es acerca de los dispositivos de nebulización, los dispositivos de dosis medida, que son las inhalocámaras con los sistemas de puffs, mejor dicho, y los humidificadores. Todos ellos han sido más estudiados en infección respiratoria aguda, pero en este tipo de necesidades de indicación aguda y crónica no tienen evidencia y no demuestran mejoría para la saturación de oxígeno del paciente.
Antes de pasar a los sistemas mecánicos, algo básico de mecánica ventilatoria es conocer qué es un PIP, qué es un PEP, ¿sí? El PEP es para mantener literalmente el oxígeno, perdón, el alvéolo abierto. Eso es, la presión necesaria para mantener un alvéolo abierto, también llamada la presión teleespiratoria, perdón. Y es que cuando nosotros sacamos el oxígeno, pues todo no se va a ir. ¿M? Y existe una cantidad pequeña de oxígeno que mantiene nuestros alvéolos permeables todavía. Ese es el PEP. Y la PIP es lo que nosotros conseguimos cuando inspiramos y ya, eso es. Eso es la diferencia entre ellas dos, para que lo tengan ahí presente. También algo importante para la famosa capnografía, que ahorita les mostraré cómo es un diagrama de capnografía, eso es más de especialistas en vía aérea, otorrino y anestesio, pero en este caso, para que lo tengan presente, la EtCO2 es la cantidad expirada de dióxido de carbono que surge luego de todo el proceso de oxigenación y aprovechamiento de los recursos a través de la energía celular y que sale a nivel pulmonar y nosotros podemos medir eso. Normalmente debería tener un EtCO2 de unos 40 por ahí. Usualmente es lo que se llega a tener como recomendaciones, de 35 a 45. Esta es una capnografía, de pronto para los fans como yo del Principito, ahí está. No sé si vean un sombrero o una boa, pero yo veo una capnografía. Entonces ahí está, para que lo tengan ahí presente. Los puntos de la capnografía, pues no los vamos a mencionar ahorita, sino que es relevante cuando ustedes llegan a monitorizar a un paciente, pero para el tema de vía aérea, algo tan complejo, sobre todo en anestesio, cuidados intensivos, o cuando se requiera la ayuda de un experto en vía aérea en situaciones críticas, incluso otorrino. La ventilación mecánica no invasiva, también llamada CPAP, BiPAP o sus dos parámetros, el IPAP, EPAP, o sea, todos suenan igual prácticamente, pero la diferencia entre ellos dos es lo siguiente. Un CPAP lo que permite es dar presión continua a la vía aérea, ¿sí? No algo que sea inspiro, expiro, inspiro, expiro, no, es algo continuo, de una, para mantener los alvéolos permeables. Y el BiPAP sí funciona a través de parámetros inspiratorios y expiratorios para ayudar a la mecánica ventilatoria del paciente en ese patrón de ventilación, sí, en el patrón de inspiración y expiración. Ustedes ajustan esas presiones de oxígeno que quieran dar en inspiración y expiración, eso se llama BiPAP. Pero si ustedes quieren mantener un alvéolo abierto, que es lo que usualmente se maneja en pediatría, es el famoso CPAP. Estos dispositivos digamos, trabajan con presión positiva y es importante que se humidifique caliente el aire. Usualmente los dispositivos que permiten esto lo hacen. Como indicaciones de ventilación mecánica no invasiva, tenemos a la debilidad neuromuscular, la debilidad respiratoria severa, insuficiencia respiratoria aguda, sobre todo en los neonatos, importante, y la crónica en casos de neumopatías crónicas, condiciones del sistema nervioso central y apneas centrales. También tenemos eso ahí como presente. Bien. Por otro lado, la ventilación mecánica invasiva. Aquí sí tenemos una cantidad gigantesca de dispositivos que, pues, obviamente eso va más ligado a un especialista en ello, pero para que lo tengan en cuenta, es un circuito cerrado que, mejor dicho, son las intubaciones orotraqueales, nasotraqueales y las traqueostomías. Esos son los tres dispositivos. La única diferencia, y que de pronto en algún momento podría llegar a ser mencionado en el manejo de la vía aérea, es que permite un control o una ventilación asistida de la ventilación del paciente, ¿sí? Una ventilación controlada o asistida, mejor dicho. Eso viene siendo. ¿Qué quiere decir ello? Ustedes controlan la ventilación de un paciente cuando no puede respirar por su cuenta. Mejor dicho, cuando está sedado, sí, cuando está en un nivel de sedación profunda en una cirugía. ¿Sí? Eso es un sistema de ventilación controlada. Y un sistema de ventilación asistida es cuando existe una sedación leve o
existe conciencia del paciente, pero que requiere ayuda para conseguir los valores normales de oxígeno en su organismo. Como indicaciones, tenemos a la insuficiencia respiratoria grave, ¿sí?, al shock y la disfunción del sistema nervioso central. Todo ello es importante tenerlo en cuenta como último paso. Y cuando lo amerite de entrada, cuando los pacientes no puedan mantener su vía aérea, no sea idónea, no estén conscientes y demás, es una indicación suficiente para poder decir que necesita una vía aérea avanzada de este tipo, ¿sí? Entonces ahí ya lo tenemos. Ayuda a mejorar estas tres condiciones y sobre todo en casos en los cuales los pacientes necesiten ventilación controlada o asistida. Existen dos tipos de ventilación controlada, aquella en la cual damos volumen o en la que damos presión. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Por volumen, ustedes ajustan cuánto quieren darle, centímetros cúbicos, mililitros, como quieran decirle, de oxígeno a la vía aérea del paciente y el sistema verá cuánta presión le administra. Por otro lado, la presión, cuando se guía por presión, es que ustedes dicen cuánta presión quieren darle y el sistema con esa presión dará el volumen que alcance según la resistencia del paciente, de la resistencia de la vía aérea. Ninguno de los dos es bueno para todos los casos. Debe ser individualizado por un experto. Por eso surgieron las modalidades mixtas que ayudan con presión y volumen para garantizar lo que se requiere en cada uno de los pacientes. Y aquí está un gigantesco resumen de cómo es una ventilación mecánica, qué parámetros se pueden ajustar para aquellos que les guste cuidados intensivos. Aquí están todos los valores iniciales, qué efectos pueden tener en la presión arterial de dióxido de carbono y oxígeno, la PIP, la PEP, el volumen corriente, todo, la frecuencia respiratoria, la razón de inspiración, expiración, la FiO2, todo esto está acá. ¿Por qué es importante? Porque en esos dispositivos que ustedes ven ahí cuando uno va a visitar a un paciente a cuidados intensivos, todo eso está ya con esos parámetros establecidos. Y aquí es una guía inicial por si en algún momento lo tienen que hacer, si les gustan los cuidados intensivos o el manejo de la vía aérea, ahí está presente. La oxigenoterapia en el neonato. Este es un caso especial. Existen dos tipos de conceptos relevantes. El primero de ellos, cómo clasificamos a los neonatos. Esto ya lo habíamos visto en charlas previas de nuestro grupo de interés, para clasificarlos según su peso al nacer y la edad gestacional al nacer. Bien. Y tener otra cosa presente, y es la resucitación neonatal, reanimación neonatal o NALS, como quieran llamarlo. Esto es una charla que vamos a tener próximamente. Y que ustedes tengan presente que la oxigenoterapia en el neonato y también en cualquier niño, si existe una indicación crítica para iniciar un manejo de vía aérea avanzado por presión positiva, todo lo que ustedes quieran, eso ya está estandarizado a través de este tipo de diagramas del flujo. Entonces, ténganlo presente, conozcan que estos conceptos existen. ¿Por qué les menciono el de la edad y el peso al nacer? Porque eso va a depender qué sistema de oxigenoterapia vamos a escoger en los niños de esta edad. ¿Y por qué les menciono el NALS? Porque en nuestra próxima charla vamos a hablar sobre él y tendremos que hablar de la ventilación por presión positiva, tendremos que hablar de una intubación orotraqueal en estos niños y cómo podríamos llegar a mantenerlos con vida, literalmente, porque esa es la razón por la cual ellos hacen paro cardiorrespiratorio. Y aquí está, todo en una imagen resumida. ¿Ustedes qué sistema van a elegir ante un neonato para administrar oxígeno? En menores de 32 semanas, CPAP neonatal. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace un CPAP neonatal. Pretérminos moderados, CPAP neonatal. En quienes presenten esfuerzo respiratorio, tales como taquipnea, quejido, leteo nasal, que es lo que usualmente se ve en los niños, en los neonatos, con dificultad respiratoria, que ha sido más bien estandarizado por la famosa escala de Silverman-Anderson. Por el contrario, si ustedes presentan hipoxemia sin esfuerzo respiratorio, una cánula nasal de bajo flujo es suficiente. Y desde las 34 semanas, los niños con presión positiva pues realmente no es necesario en estos casos, sino que depende del diagnóstico que se le haga al paciente de su síndrome de dificultad respiratoria.
Si es una taquimia transitoria, cánula nasal de bajo flujo. Si es de una neumonía, esta misma o una cámara cefálica. Y si tiene una cardiopatía cianosante o hipertensión pulmonar, depende del defecto específico que se tenga, pero usualmente les va bien con una cánula nasal de bajo flujo. Y una post-extubación en los pacientes después de una reanimación neonatal o un cuidado intensivo avanzado. Un CPAP neonatal es muy bueno. La cánula nasal de alto flujo es una alternativa. Todavía no se ha llegado a recomendar lo suficiente. Sí, se dice que es tan buena como el CPAP, pero aún falta un poquito más de evidencia para decir que puede ser utilizada la una o la otra. Y la otra es la famosa ventilación por presión positiva con una bolsa autoinflable. Y este es el CPAP neonatal. Existen 3 tipos: flujo variable, constante o por burbujas. El más recomendado es el flujo variable, o sea, el que viene siendo con un dispositivo formal que administre CPAP a estos niños. Hay un número clave para el ajuste inicial de este tipo de dispositivos y es de 4 a 6 centímetros de agua, el promedio 5 centímetros de agua, y que debería incrementarse hasta 6 a 8 centímetros de agua según sea necesario. En la próxima charla de reanimación neonatal vamos a hablar algo que se llaman maniobras correctivas, también acopladas en un acrónimo que se llama Mr. SOPA, ¿sí? Y la P de ese acrónimo es la presión en incremento. Luego se van a acordar de este momento, porque desde esa presión inicial necesitaremos tratar de aumentarlo un poco más antes de tratar de llevar al neonato a una intubación orotraqueal. Y esto es algo muy bonito, porque es el CPAP artesanal, el CPAP de burbujas, CPAP chichombiano. Entonces aquí está. Nosotros tenemos 2 cosas, bueno, 3 cosas que utilizar. Primero, una cánula nasal. Segundo, un buretrol. Y tercero, una fuente de oxígeno con flugímetro. Perfecto. Ustedes van a colocar uno de los tubos de la cánula nasal conectado a un buretrol. ¿Qué es un buretrol? Un recipiente que de pronto ustedes han visto en las infusiones continuas, que es cilíndrico, largo, y está lleno con agua, ¿sí? O bueno, en este caso, pues sí, agua. En los pacientes con infusión, pues con cristaloides, etc. Pero aquí lo vamos a llenar con agua. Lo debemos colocar al nivel de la cama del paciente, o sea, ¿sí? Es como si ustedes lo colocaran, sí, ustedes lo notan ahí acostadito, lo colocan a ese mismo nivel. Y a medida que ustedes vayan introduciendo ese extremo de la cánula, de esa cánula, ustedes van a ir administrando 1, 2, 3, 4 centímetros de agua. Y eso es lo que van a darle de CPAP al paciente. Y el otro extremo de la cánula nasal va a ir conectado a la fuente de oxígeno y su humidificador. Entonces ahí está. Es tan fácil como esto. Sí, es un CPAP artesanal, literalmente. Pero hay CPAPs mucho más tecnológicos, mucho más sofisticados, que son los ideales, los más recomendados, pero en situaciones adversas, esta es una muy buena opción para que la tengan presente. Obviamente, el extremo de la cánula que ustedes estén utilizando debe tener un ajuste al nivel de agua que ustedes hayan colocado. O sea, si ustedes lo dejan a 4 centímetros de agua, o sea, 4 centímetros de la superficie del agua, tienen que ajustarlo y colocarle ahí la cinta o el soporte, el esparadrapo, incluso he visto que lo colocan para eso, ¿sí? Entonces, ténganlo ahí presente. El CPAP es muy bueno en estas situaciones en las cuales no se encuentran dispositivos avanzados. La oxigenoterapia domiciliaria, aunque es cara, brinda las ventajas de tener al niño en casa, ¿sí? Es más difícil por parte de los papás el cuidado o los familiares, etc. Evita, eso sí, la tasa de reagudización de la enfermedad y las infecciones intrahospitalarias. Hay una serie de requisitos domiciliarios, esto existe en unas guías, traté de colocar aquí todas estas indicaciones. Fundamental para tratar de resumir esto de los requisitos domiciliarios, que los papás conozcan de la oxigenoterapia. La educación es lo fundamental y que existan los recursos para ello.
¿Educación de qué? De mantener el flujo como es, los cuidados de la bala del oxígeno, del dispositivo que les hayan autorizado, el cuidado del dispositivo, del sistema de ventilación espontánea, que no fumen, no acerquen al dispositivo a las llamas, aunque el oxígeno no es un gas inflamable, es importante tener eso presente porque puede funcionar como un proyectil en estos casos, entonces toca tener esa educación a los pacientes. Condiciones adecuadas en el domicilio, o sea, que ellos en su casa se sientan confortables, ¿sí? Y que la oxigenoterapia se brinde sin ningún problema. Y que tengan obviamente el número de contacto de quien haya instaurado esa oxigenoterapia domiciliaria ante cualquier duda. Nosotros podemos monitorizar la oxigenoterapia en los niños de forma clínica, viéndoles sus tirajes respiratorios, sobre todo de forma aguda, y en los niños crónicos cuando tienen una buena ganancia antropométrica en talla y peso. La pulsioximetría es otro parámetro importante, es muy útil en el ámbito hospitalario. Sí, hay veces que puede alterarse por artefactos de movimiento, o sea que el niño se movía la manito y pues ahí salió ese artefacto. Las anemias severas, hipotermias y vasoconstricción periférica pueden limitar el monitoreo por la pulsioximetría. En general, lo que se recomienda es mantener una saturación de 95 a 97 en condiciones agudas, pero ya todos sabemos que por el nivel del mar, aunque eso pues, no está completamente estandarizado en niños, en Bogotá pues, las necesidades son ajustadas, ¿no? Y el 90 a 92% en casos crónicos es lo que más se dice. Existen unas relaciones entre la saturación y la presión arterial de oxígeno, como les muestro aquí en pantalla, por si las necesitan en algún momento. Lo que se tiene como ideal de este tipo de saturación, de ese famoso 95%, es para mantener al menos el mínimo esperado de presión arterial de oxígeno, que es 80, como le están viendo aquí. Esa es la razón por la cual deciden recomendar eso. Muy bien, existe también la posibilidad de monitorizarlo por gases arteriales en acceso radial. No se recomienda, y menos en neonatos, el acceso braquial para la toma de gases arteriales. Y también se pueden instaurar líneas arteriales en caso de requerir muestras frecuentes en los niños. Aún así, el objetivo de la oxigenoterapia no es llevar a una presión arterial de oxígeno completamente idónea. La idea es que el paciente se sienta bien y que permita una adecuada función tisular, ¿sí? O sea, que los exámenes paraclínicos de los demás órganos estén bien. Ese es el objetivo de la oxigenoterapia, dar con la precaución de evitar esos efectos secundarios de la hipoxia. Existen otros dos, poco estudiados. Algunos, bueno, la polisomnografía ha sido un poquito estudiada en la apnea del sueño, sobre todo para la titulación de los CPAP, pero la capnografía no mucho. Son dispositivos que los han tratado de utilizar como monitoreo, pero por ser tan dispendiosos y costosos, no los han utilizado como buenas opciones. Los controles que se les deben hacer a estos niños, en conclusión, es que se le brinde durante los primeros 3 meses de uso del oxígeno un control mensual al menos, ¿sí? Dependiendo de la patología de base que tenga el paciente, es importante hacer seguimientos más frecuentes. Y obviamente aprovechar los seguimientos de crecimiento y desarrollo para revisar el oxígeno, eso está claro. Y en cada control, revisar que esté haciendo efecto, que se cumpla y se adapte el niño a la técnica, que se reevalúe la indicación, o sea, si en verdad lo necesita, si un paciente ya está en un 32avo de oxígeno, porque así han estado en algún momento, pero ya tiene una buena saturación, está perfecto y todo está divinamente, se puede retirar, ¿sí? Y se puede reevaluar sin ningún problema al momento que ustedes vean pertinente. Con ayuda técnica y psicológica a la familia, eso sí es fundamental. De nuevo, el pilar básico para una oxigenoterapia domiciliaria es la educación de los familiares. Y el destete del oxígeno, en general, no hay formas fijas para hacerlo. Se recomienda progresivamente de estas tasas de flujo, pero la verdad controlar eso pues es muy raro que se haga de esa manera. Casi siempre está guiado por la saturación de oxígeno del paciente y hacerle un control por ojímetro frecuente y periódico con las visitas que se le hacen en la evolución clínica diaria. Y bueno, como les decía, no hay ninguna prueba de cuál es la mejor forma para este destete.
Y eso sí, la persistencia de los síntomas o el fracaso de la retirada del oxígeno deben hacer pensar en que existen causas secundarias o enfermedades subyacentes, traqueomalacia, granulomas subglóticos, aspiración por reflujo gastroesofágico, cardiopatías congénitas son de las causas importantes. Eso es como cuando un niño tiene una amigdalitis que no le cede la fiebre y los síntomas persisten a pesar de la administración de antibiótico y se haya confirmado una faringitis estreptocócica. Es igualito, toca buscar que no exista un absceso, ¿sí? Es la misma vaina. Aquí, si no responde al oxígeno y eso sigue y sigue y mantiene todo lo demás, estudienlo más y ayúdense a un especialista en ello. Y muy bien, los demás parámetros para el destete, que ustedes estén tranquilos, una FiO2 menor del 50%, una PEP de 5 centímetros de agua, una PIP menor de 20 centímetros de agua y normalización de la frecuencia respiratoria sin hipercapnia ni acidosis del niño, que esté divinamente. Eso es lo necesario y sobre todo para cuando uno lo aplica al tema de la ventilación mecánica y los cuidados intensivos, que es lo que también les coloco aquí en la diapositiva. Y bueno, esto es una recomendación adicional, no propiamente de la oxigenoterapia, que es cuando se extuba a un paciente y no se tiene una vía aérea tan fácil, con una fuga de aire tan sencilla al momento de la extubación, se puede aplicar dexametasona por 24 horas para prevenir el estriol post-extubación. Para que lo tengan ahí presente y va a ser útil en infecciones respiratorias, que será una charla que tendremos próximamente. Como complicaciones, existen complicaciones pulmonares. Este es el diagnóstico de la displasia broncopulmonar que les había mencionado previamente para que lo tengan ahí presente. De resto, existe parálisis del aparato mucociliar y la traqueobronquitis, la exudación que lleva a SDRA, ¿sí? Las atelectasias, la hemorragia pulmonar y la displasia broncopulmonar por FiO2 altas, o sea, que literalmente el conducto aéreo se vuelve perezoso por la administración de oxígeno. Y el enfisema pulmonar intersticial. Y existen otras extrapulmonares, que son en general 3, depresión del centro respiratorio, la retinopatía proliferativa en prematuros y la resequedad de las mucosas que ya les había mencionado por el oxígeno seco. Bien, este ya es un tema más sencillo, más tranquilo que la oxigenoterapia, que fue muchísimo más extenso. La vía aérea son tips básicos para poder terminar nuestra charla del día de hoy. Este es un resumen útil que les aconsejo que lo tengan siempre en sus vidas cuando estén en una urgencia pediátrica. Esto es de Pediadatos. Aquí están todas las edades habidas y por haber de los niños. Lo voy a dejar quieto para que por si quieren tomarle pantallazo o algo. Aquí está según el peso esperado, el área de superficie corporal y todos los utensilios que ustedes podrían llegar a necesitar en una urgencia pediátrica. Ahí están las hojas del laringoscopio, que el tubo, que la distancia del diente a la tráquea, los catéteres, los estiletes, todo está aquí. Incluso hasta los tubos de tórax, todo está aquí. Entonces, ahí se facilita un poco el tema. ¿Cómo ustedes valoran la vía aérea y la respiración de un niño? Primero, prioridad. Si este niño está en paro, hacer las maniobras básicas y avanzadas que necesite. Punto. Ese es el primer paso, verificar el soporte vital necesario. Segundo, el MES. MES, ¿qué quiere decir? Mirar, escuchar y sentir. Mirar el movimiento torácico y abdominal, escuchar el movimiento aéreo y los ruidos respiratorios y sentir el movimiento aéreo por la nariz y la boca del niño son los 3 pasos iniciales en dado caso de que el niño no esté requiriendo, al menos al ingreso, una maniobra avanzada. Que tenga una vía aérea permeable y mantenible. ¿Eso qué quiere decir? Que sea permeable es que permita una respiración normal y mantenible es que también pueda ser abierta sin necesidad de maniobras avanzadas. Tengan presente que cuando ustedes evalúen la vía aérea, ojo con los casos de lesión cervical, ¿sí? Eso lo vamos a ver al final de este semestre en nuestras charlas de pediatría en politraumatismo en niños. Entonces ahí está. Cuarto paso, que sea una respiración espontánea. Si requiere ayuda en su ventilación, si tiene esfuerzo, o si es una respiración irregular, ayúdenle. Ventilación de 1 segundo cada 3 a 5 segundos. Es lo que se
llega a estandarizar, digámoslo así. ¿Cómo evalúan? Eso que les había mencionado de revisar que sea permeable, mantenible y demás, que no existan cuerpos extraños, que no exista macroglosia, que no existan tantas cosas posibles que impidan que el niño tenga eso, ¿sí? Una mandíbula con retrognatia, por ejemplo, ¿sí? Todo ello es importante tenerlo ahí presente. Un trauma craneoencefálico que deforme las vías aéreas superiores, eso es importante. ¿Eso cómo lo pueden revisar? Aquí están las dos técnicas, ¿sí? Para poder hacer esa extensión ligera del cuello. Si ustedes no sospechan una lesión cervical, para eso, como les digo, luego lo veremos en politrauma, pueden hacer la valoración con la mandíbula, extendiendo el cuello sin ningún problema. Pero si ustedes consideran que existe un posible trauma cervical, además de la inmovilización necesaria en la vía aérea, ustedes pueden hacer el avance mandibular hacia, bueno, el avance mandibular anterior, que es lo que ustedes encuentran aquí a la derecha. Que sea idónea. Comprueben si el tórax se eleva de forma simétrica. Auscúltenlo. Eso suena raro, ¿sí? Que no, que una situación crítica, que los huesos, que el tema de la pericardiocentesis, que las urgencias quirúrgicas, sí, es cierto. Pero ustedes no se olviden del foneto, ¿sí? Auscultarlo estaría perfecto, está súper, ultra recomendado hacerlo, y sobre todo en los niños, porque al tener un tórax más pequeño, sus ruidos son muy fiables. ¿M? Y cualquier limitación y hallazgo que se encuentre en la auscultación es porque esa vía aérea no es idónea y está pasando algo por ahí. Identificar hallazgos de signos de dificultad respiratoria, que ya los habíamos mencionado previamente. Permitir que el paciente pueda respirar espontáneamente de forma cómoda y tranquila, ¿sí? O sea, en el caso de una epiglotitis, no deberíamos colocar a un paciente acostado. El paciente debería estar de pie o debería estar sentado en posición de trípode, al menos mientras se trata de evaluar todo lo demás, ¿sí? Entonces, un niño debería estar cómodo. ¿Sí? Y lo otro, considerar las diferencias con la vía de los adultos, ¿sí? Que son todas estas. En general, un niño tiene una lengua más grande en comparación a toda su cavidad oral. Por eso es incluso difícil hacerles el examen orofaringeo a los niños. Tiene adenoides y amígdalas más grandes, tiene una laringe más superior, tiene una epiglotis mucho más grande, y también que la superficie de sus cuerdas vocales es mucho más pequeña, ¿sí? Entonces, para que eso se obstruya es mucho más fácil. Aseguren primero la vía aérea. Y algo fundamental en todos los niños es la succión. Restablece y mantiene la permeabilidad de toda vía respiratoria. Hasta aproximadamente los 2 a 6 meses, todos los niños respiran por la nariz y no aprenden a hacer algo distinto por su vía aérea, sino hasta esta edad. Entonces, siempre debería succionarse también sus secreciones nasales. Bueno, se indica en todo paciente, a pesar de que, bueno, tenga o no patrón ventilatorio alterado, siempre que tenga secreción oral copiosa, emesis, sangrado por signos de obstrucción aérea, todo, succiónenlo. La succión se debería realizar en intervalos de menos de 30 segundos, intervalos de 30 segundos, de menos de 30 segundos, y se debería monitorizar su ventilación y oxigenación constantemente. Evitar tocar la faringe posterior por el reflejo nauseoso y empeorar las condiciones del paciente. Y si ocurre vómito, hacer lo que encuentran en la imagen. Llévenlo hacia un lado a lo que se llama en el ATLS la posición de recuperación del paciente. Y los adjuntos y ventilación bolsa mascarilla, perdón. ¿Por qué son importantes? Porque esto es lo que va a salvar la vida del paciente. Se pueden utilizar de forma indefinida y importante mantener esa relación de las ventilaciones de rescate en dado caso de que no esté en paro cardiorrespiratorio, de una respiración cada 2 a 3 segundos, y si es parte ya de una RCP, formalmente conservar esa relación de 30 compresiones por cada 2 respiraciones en caso de que ustedes estén solos sin nadie más, o de 15 compresiones a 2 respiraciones en caso de que ustedes se encuentren al menos con una persona más. ¿Mm?
Y cuando ustedes ya logren tener una vía aérea avanzada, o sea, una intubación, ustedes ya pueden manejar compresiones sin pausas de 100 a 120 minutos, compresiones por minuto, y las respiraciones como las llevamos ahorita, una cada 2 a 3 segundos. Si se les olvidó en algún momento cómo ventilar a un paciente de forma espontánea y ayudarle, 1, 2, 3. Una respiración cada 2 a 3 segundos. Obviamente, importante escoger la máscara idónea del paciente, de la cara del paciente, que cubra del dorso de la nariz hasta su mentón y nada más, que no cubra los ojos ni nada de eso, porque son posibles espacios de escape. Parámetros, sí, existen varios, los clínicos, la elevación del tórax, la saturación de oxígeno, el dióxido de carbono, la frecuencia cardíaca, presión arterial y apariencia del paciente en general, ustedes cómo lo vean. Y lo otro, si el paciente no mejora y a pesar de que ustedes estén haciendo en teoría todo bien, siempre verifiquen el sello que estén haciendo. Esta es la técnica, hacer el famoso CE, ¿sí? Redondeen la máscara y lleven la mandíbula del paciente hacia anterior con la E de sus 3 últimos dedos de la mano. Y aquí está, en dado caso de que ustedes requieran ayuda. Así está. Todos lo vamos a necesitar en algún momento si nos presentamos ante una RCP. Siempre. Esa doble CE con la persona que esté dando la ventilación por la bolsa autoinflable. Y los adjuntos que son las famosas cánulas de Gödel, las orofaringias, mejor dicho, y las nasofaringias. Cuando se indica la una o la otra, las cánulas de Gödel, que es la que ustedes están encontrando aquí, medida desde la boca hasta el ángulo mandibular, son útiles en pacientes inconscientes, sin reflejo nauseoso ni episodios tusígenos. Y en aquellos que estén conscientes, ustedes pueden administrar una nasofaringia, que fue la primera que encontramos para los sistemas de bajo flujo. Esta es útil en estos casos. Y no se olviden de la máscara laríngea. Es una vía aérea supraglótica útil, súper útil cuando estén ante una vía aérea difícil. En los niños, sobre todo, es el cuello corto y la macroglosia. Es lo que más se encuentra en las vías aéreas difíciles en los niños. Bien. Y consejos para una intubación exitosa, que con esto pues ya terminaremos nuestra sesión del día de hoy. Que siempre que ustedes cuenten con un plan B en caso de que fracase la intubación, siempre. Reúnan el personal y equipos necesarios. Una sonda nasogástrica es importante para descomprimir el estómago. Y si ustedes lo requieren, que alguien les ayude en generar presión cricoidea, ¿sí? Eso es importante, sí puede colaborar en el manejo de la vía aérea y sobre todo en los niños. Empleen tubos con o sin manguito o neumotaponador, como lo conocen. No hay problema. Algunos recomiendan que menores de 7 años no se use manguito por necrosis traqueal. Eso no está del todo confirmado, pero pues ya ahí depende de uno por cuál lado se puede orientar. Y si ustedes quieren, pueden conseguir, estos son dispositivos muy chéveres, se llama la cinta Broslow. Y es literalmente una cinta de colores que ustedes colocan al lado del paciente y les estima cuánto mide, cuánto pesa el paciente y cuáles vienen siendo sus posibles signos vitales normales. Eso es muy útil para la intubación exitosa porque les ayuda en la dosificación del paciente. Aquí está el cálculo del tamaño del diámetro interno del tubo endotraqueal. Ahí está, tanto para los neonatos como para la parte pediátrica. En los neonatos, ustedes dependiendo de las semanas gestacionales y el peso que tengan, escogen el número del tubo. Y para el caso de los niños en general, utilizan la famosa fórmula 4 más la edad en años dividido 4 para los tubos sin neumotaponador. Y para los que sí tienen neumotaponador, 3.5 más la edad en años dividido 4. Eso es lo que se utiliza. Aquí están, digamos, esas referencias por si las llegan a necesitar. Y como últimos consejos para que lo tengan ahí presente, el cálculo de la profundidad de la inserción del tubo endotraqueal suele ser 3 veces el tamaño del tubo, con excepción de los neonatos, que por eso aquí adjunto esta tabla. Y tengan presente lo de las hojas para poder realizar una buena intubación. Las Miller, hojas rectas, se utilizan en menores de 2 a 6 años. Ese es un amplio rango, lo coloco así es porque las referencias bibliográficas pues, son muy controvertidas entre sí. Y por otra parte, las curvas de McIntosh
se utilizan desde esta edad, ¿sí? En los demás niños. Cuenten con fármacos útiles para la intubación de secuencia rápida y aseguren que los niños tengan una buena posición para poder intubarlos, es decir, una posición de olfateo. En los lactantes se logra con una toalla enrollada debajo de los hombros y los niños y adolescentes, como no requieren tanta extensión, con simplemente colocar una toalla bajo su cuello es suficiente. Esto, por términos de tiempo, como les había dicho, nos íbamos a demorar 1 horita y media. Y pues por el tema del técnico y todo eso que tuvimos, quisiera que pues esto les quede como una ayuda, lo podríamos hablar en nuestra próxima charla, que lo lleguemos a tener como un tiempo, y es la intubación de secuencia rápida. Para quienes no conocen de este tema, simplemente colocarles esta diapositiva y todo lo demás se los puedo compartir por el grupo para que lo tengan ahí presente. Es un proceso que se utiliza en situaciones de completa urgencia y se requiera una intubación ya o ya. En adultos se utiliza, en niños también. Se necesita sedación y bloqueo neuromuscular. Se puede hacer por un pediatra que ya tenga experiencia en esto, sí, o acompañado o hecho por parte de un anestesiólogo experto de vía aérea. En algunos casos puede que no sea necesaria, pues como un paro cardíaco, un coma profundo que se puede hacer sin necesidad de administración de fármacos que ayuden en este tema. Las 7 P's son estas: prepárense, preoxigenen, adapten fisiológicamente al niño, hagan parálisis con inducción farmacológica del niño, posiciónenlo, coloquen el tubo, o sea, el placement, colóquenlo, y no olviden, perdón, los cuidados post-extubación. Todo eso es, y son las 7 P's de la intubación de secuencia rápida. De aquí en adelante, pues lo que van a encontrar en la presentación, ahorita que se las comparta por el grupo, es más, se los voy a mostrar, son consejos, la mnemotecnia Lemon, útil también en los niños, para que evalúen la vía aérea previo a una intubación, y una guía rápida, gráfica y organizada para una intubación exitosa. De aquí en adelante se encuentra un algoritmo de UpToDate muy útil, muy bueno, en el cual les dicen qué hacer paso a paso, todas las listas de chequeo que ustedes necesitan, las dosis de los fármacos, incluso el etomidato, que no es utilizado ni siquiera frecuentemente por los anestesiólogos, ahí está todo, la succinilcolina, las contraindicaciones de la succinilcolina en los niños, tener todo listo para la intubación endotraqueal, hacer una buena laringoscopia directa. Entonces ahí está cómo abrir la vía aérea, cómo colocar bien el laringo desde la derecha y desplazar la lengua para permitir ver el orificio laríngeo, cómo realizar la maniobra de tracción según la hoja que ustedes utilicen, qué es lo que van a encontrar, incluso con la ayuda de la maniobra de presión cricoidea o de Selig, ahí está enunciada. Cuando coloquen el tubo, qué cuidados deben tener, la guía que deberían utilizar, colocarlo en las manecillas del reloj que deben, y ahí está todo para que aseguren el tubo y tengan una intubación exitosa. Bien, entonces hay, bueno, los cuidados post-extubación que pues, también son importantes, como la 7ª y última P de la intubación de secuencia rápida. Bien, entonces, como conclusiones, ¿qué deberíamos tener? La oxigenoterapia y la vía aérea son 2 situaciones que van de la mano. Son temas que sí, son extensos. De esto literalmente hay especialidades que se dedican solamente al manejo de este tipo de dispositivos. En pediatría son importantes porque muchos niños llegan desaturados con dificultad respiratoria a urgencias y es necesario que ustedes sepan qué hacer, todos lo conozcamos, y ante eso que uno conozca con qué dispositivos cuenta y qué puede hacer en esas situaciones. ¿Qué FIO2 puedo dar? Conocer de la cánula de alto flujo, revisar una vía aérea de forma adecuada y organizada, siempre es necesario tener eso presente, y también que tengan todo a la mano y puedan trabajar con lo que ustedes tengan también, que exista algo recursivo,
que ustedes puedan hacer un CPAP de forma artesanal y que no olvidemos que ante todo la prioridad es que el paciente no vaya a tener hipoxemia que repercuta en sus órganos periféricos. Ese es el fin de esta presentación y es por eso que es relevante que ustedes tengan ahí presente ese tipo de maniobras. Entonces, siendo así, ya con eso tenemos todas las indicaciones y consejos básicos para la oxigenoterapia y la vía aérea, para que lo tengan ahí presente. Y bueno, muy bien. Si existe, obviamente, alguna pregunta que ustedes quieran hacer, pues voy a revisar aquí en la parte de del chat, de los comentarios, o si quieren alguien puede alzar la mano o hablar espontáneamente, no hay problema. Y ya con eso quedamos más que listos. Y obviamente les voy a compartir la presentación para que la tengan por ahí presente. Gracias, Pochito. Bueno, muy bien. Sí, aquí estaba viendo, pero no encuentro como personas que estén ahí con la mano levantada ni nada de eso. Entonces, bueno, vamos a dar entonces finalización ahí a la charla del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho, que conozcan de la importancia de este tema y que esto es un manejo para todo tipo de cosas, ¿sí? O sea, tiene indicaciones respiratorias, cardiovasculares, de cuidados intensivos, de todo. Y bueno, ya con eso pueden trabajar perfectamente en el ámbito de urgencias y para quienes quieran dedicarse a pediatría, cuidados intensivos, anestesiología, lo que quieran, ahí está presente esta charlita, al menos para quienes vayan en algún momento a tener como paciente un niño y necesiten estabilizar su vía aérea. Listo. Entonces, por ahí nos estamos viendo. Vamos a continuar dentro de 8 días con la charla de reanimación neonatal y con eso continuaremos con este módulo semestral de urgencias pediátricas. Y bueno, muy bien. Que estén muy bien y muchas gracias a todos por asistir. Gracias a ti, Pacho. Listo. Muy bien. Entonces, por ahí nos vemos. Ya aquí finalizo la grabación. Y muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Pacho. Gracias.